¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Como siempre, con gusto estar con el doctor Tomasini. Hola Martita, Buenas hola noches. amigos. Y pues ahora empezamos con... Sí, bueno, hemos hablado de muchos temas, hemos tocado pues a veces temas muy relacionados con la divina voluntad, que es la meta, la finalidad. A veces como que nos hemos diversificado un poco, pero en realidad hablando de esto de vivir en la divina voluntad y sobre todo en este tiempo que se nos ha brindado como una maravillosa oportunidad de poder estar cada día más concentrados, más cercanos a fundirnos en ella. Queremos abordar este tema porque es importante. Es el tema de la nada. Un tema en que Jesús nos ha ido repitiendo continuamente, en que nosotros tenemos que llegar a nuestra nada. Y bueno, pues ese es el punto de partida para llegar a estar en la divina voluntad. Entonces queremos abordarlo. Queremos abordar un poco el silencio interior, ¿sí? Queremos abordar también un poco el que el cuerpo nos sirve, la materia nos sirve para darle mucho más cantidad de actos, de vida a esta divina voluntad en nosotros. Y no solamente lo espiritual, sino también lo material nos sirve, ¿no? Esos son los temas y finalizaremos con la transformación de esta voluntad humana en voluntad divina. O sea que es más o menos la secuencia de lo que hemos pensado, ¿sí? ¿Qué es la nada? O sea, esto es una pregunta muy, yo diría, muy fácil y muy difícil de poder contestar, mucha ¿no? gente lo pregunta. Así es. ¿Qué es la nada? La forma más sencilla de decirlo, pues es nada. Total que no entendimos nada. ¿Qué será un vacío en donde ni siquiera el recipiente exista? ¿Cómo podemos llegar a ella? O sea, ¿por un esfuerzo de nuestra voluntad? Definitivamente no. Hay una virtud que es la humildad, en que podríamos decir que es como el inicio, el principio de este llegar a la nada. Pero la virtud de la humildad es una ganancia del alma, es una ganancia de la voluntad humana. Por lo tanto, el alma queda en posesión de esa virtud, queda en posesión de la humildad y ahora esa criatura ya es humilde. Y Jesús nos dice que no tolera, que su voluntad no tolera para nada, ni siquiera un átomo de voluntad humana. Por lo tanto, el hecho de ganar una virtud, estaríamos ganando un obstáculo para unir la voluntad divina a nuestra voluntad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debemos seguir? ¿Qué es lo que debemos hacer? Llegar a nuestra nada no es el perdernos en Dios. Ojo con eso. Porque se podría pensar que es un llegar a perderse en la divinidad y eso tampoco es lo que Dios quiere. O sea, llegar a nuestra nada es, de acuerdo, lo vamos a ir viendo, pero algo que es importante desde ahorita. Tenemos que seguir teniendo lo que Dios nos dio y Dios me dio una voluntad libre, con una identidad específica y desde esa identidad es desde donde debo actuar en mi nada. Quizá ahora ya nos confundimos un poco más, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Muy sencillo, Dios quiere una relación total de amor entre Él y su criatura, que somos nosotros, porque en esa relación de amor lo que se va a lograr es la multiplicación de su vida divina. Y esa multiplicación de vida divina, ese vivir su propia vida a través de una criatura en el adextra de Él,
le va a servir de gloria, le va a servir de alabanza, le va a servir de decoro, de amor, de todo. Esa es como la principal finalidad que Dios se trazó. Pero para llegar a eso se necesita que sean criaturas individuales, que sean libres. No puede Él tomar la batuta o la vida totalmente de nosotros, porque entonces nos convertiríamos en muñecos. Por lo tanto, nuestra voluntad libre es dada por Dios con esas características para que desde nuestra libertad, desde nuestra individualidad, podamos asumir la parte divina y entonces actuar independientemente, pero con todo lo divino, para poder semejar a una vida igual a la de Él. Creo que eso, no sé si queda más o menos claro. Claro que sí. Entonces, bueno, pues ya tenemos más o menos planteado este panorama. Y ahora debemos recordar que en todo lo creado refulgen los atributos de Dios. Eso nos lo dice San Pablo. Bueno, si en todo lo creado refulgen los atributos de Dios, yo pregunto, ¿qué atributos deberán refulgir en el hombre? Que es la obra maestra de Dios. Somos los reyes de la creación. Por lo tanto, somos la obra más grande que Dios ha hecho en la creación. Así que debemos tener en nuestro interior muchísima más, ¿cómo diríamos? Muchos más atributos que la misma creación. Más atributos que en toda la creación. Porque el rey debe tener todo lo que tienen los súbditos. Claro. Y aún más. Así que con eso, como que empezamos a entender que ese llegar a nuestra nada no es nada más quitarnos, sino es adquirir. Claro. Y adquirir lo que Dios nos había lo que nos había dado al crearnos, ¿no? Por lo tanto, un ejemplo muy, muy claro. O sea, por ejemplo, en los ángeles, Dios les había dotado con determinadas actitudes, determinados actos de su voluntad, para que vivieran desde esos actos conocimientos de su voluntad. El más agraciado de todos, que era Luzbel, pero que por alguna razón, un humo de soberbia en su interior, lo tiró del lugar, o sea, no aceptó lo que Dios le daba, quiso ser lo más grande porque se vio con tantos dones que creyó que él podía por sí mismo hacer lo mismo que hacía Dios. Tuvo envidia de los designios de Dios, tuvo envidia del hombre, en fin, sabemos más o menos la historia. El punto es que de ser el más agraciado, se volvió, ahora sí, creo que la palabra es útil, pues, el más desgraciado. Pues sí, el peor. O sea, el que se quitó todo lo que Dios le había dado. Bueno, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Fuimos creados con una riqueza infinita de semejanza con Dios. En nosotros refulgía todos los dones, todos los atributos de Dios, porque Él así lo quiso, o sea, somos la creación perfecta donde Él tenía que desarrollar su propia vida. Por lo tanto, en nosotros debe de existir forzosamente todo lo que Él tiene para poder que Él pueda desarrollar su vida sin merma. No se trata de un Dios que venga a menos. Se trata de un Dios que eleve la naturaleza humana a su altura para que Él pueda vivir prácticamente en nosotros, sin ninguna merma, sin ninguna deficiencia. Nunca podríamos alcanzar la totalidad de Dios,
eso nos queda muy claro. Nunca podríamos abarcar a ese Dios tan grande. Jesús dice que ni Él lo pudo abarcar. Sin embargo, Dios tiene cosas increíbles. Dice que cuando nos creó, Él quería dotarnos con su ser divino, pero que ese ser divino no nos cupo, no nos cabía. Es infinito, nosotros somos finitos. Dice, por eso les di mi vida y mi voluntad para que hicieran crecer esa vida hasta donde ellos quisieran. O sea, no nos puso límite. Su vida, que son sus actos, y llevarlos a cabo por medio de todos sus atributos. O sea, Él define que todos sus atributos juntos, sumergidos en el mar del amor y movidos por su voluntad, es la vida divina. Por lo tanto, cuando nos da su vida, nos da todos sus atributos en el mar inmenso de su amor. Y que nosotros, al tener también la voluntad divina que nos la da, podemos mover todo aquello y podemos desarrollar la vida divina hasta donde nosotros quisiéramos. Desarrollarla en nosotros, no en ella, ella está completa. Pero nosotros podemos hacerla crecer en nuestro interior hasta donde queramos. Pero luego dice algo muy curioso. Dice, mi voluntad maneja o contiene todo mi ser. O sea, su ser no nos cupo por ser finitos, su ser es infinito. Pero sí me dio su voluntad y su voluntad contiene o maneja todo su ser. Por lo tanto, es como si yo tuviera el ser divino. Ese sí cabe. No sé si esto se entiende, pero es maravilloso lo que me está diciendo. O sea, no te cabe mi ser, no importa. Te doy mi voluntad para hacer crecer mi vida, pero al mismo tiempo para que tú tengas capacidad de obrar a través de mi ser. ¿Sí? Entonces, el ser de Dios está siempre en actitud hacia el hombre. Ahora, el ser de Dios, el hombre lo toma, lo hace suyo por medio de la voluntad divina, y ahora todo ese ser lo ponemos en función de Dios. Y esa sería la correspondencia perfecta. Es increíble lo que estamos diciendo, o sea, y bueno, pues todos los atributos de Dios, ¿cuáles conocemos? Una miseria, ¿no? Sí. La bondad, la misericordia, la paz, la inmutabilidad, la impasibilidad, la santidad, la pureza, el amor. Ya me cansé. La potencia, la belleza. Infinitos, no tenemos idea. Bueno, para eso es para lo que nos creó. Eso es con lo que nos dotó. Por lo tanto, ahora yo me pregunto, bueno, y entonces, ¿qué me está queriendo decir con que yo llegue a mi nada? Pues que para que nos quepa eso, tenemos que tener nada. O sea, ese es el punto. Todo lo de él es infinito. Necesita, el infinito no cabe en ningún lado más que en la nada. Pues no le estorbaría. Porque si existe algo, por muy pequeño que sea, eso ya impide que el todo llene aquello. Y entonces el todo ya no puede entrar. Así sea la cosa más pequeña, ya no lograría entrar. Por lo tanto, requiere la nada. ¿Y cuál es la nada? Ninguna obra, ningún acto, ningún deseo, ningún pensamiento, nada que salga de mi voluntad sin la unión con todo lo que nos dio. Esa es la nada del hombre, que podríamos ponerla desde el punto de vista, en vez de decir llegar a nuestra nada, podemos decir llegar a nuestra riqueza, llegar a nuestra totalidad, a nuestra infinitud, a todo eso que Dios nos ha estado dando.
que nos quiere ¿Sí se dar. entiende? Lo que nos O quiere sea, dar su ser. pero sin poner lo nuestro, sin poner lo nuestro. Si pongo lo mío, pierdo todo aquello y entonces ahora sí me quedo prácticamente en la nada, en la nada de Dios, Sí. con todo lo humano que yo pueda hacer, pero que definitivamente si tomo en cuenta la sentencia del paraíso terrenal, lo que estoy teniendo en mí es muerte. ¿Sí? Bueno. Con esto, ahora, nuestro cuerpo fue igual. O sea, porque estamos hablando ahorita del interior, de la parte espiritual. Pero el cuerpo nuestro nos fue dado también como una ayuda para poder realizar, bueno, primero para vivir en un mundo material, necesitábamos un cuerpo material, pero al mismo tiempo es para poderle dar más actos, más gloria, más amor, más desarrollo de todo lo que lo divino contiene en cada acto de nuestra humanidad. Si nada más le pudiéramos dar lo espiritual, dice Jesús, le daríamos muy poco. Por lo tanto, ahora el cuerpo también nos fue dado con esa finalidad de darle más actos, más gloria, más alabanza, más adoración, más amor en cada acto. Para unirnos con él. Así es. Así que también tenemos esto, Él unió, y esto ya lo hemos platicado, unió su latido a mi corazón, unió su palabra a mi boca, unió su paso a mi pie, su obra a mi mano, su respiro a mi pulmón, en fin, todas nuestras obras, todas nuestras funciones están armonizadas con lo divino, ¿sí? Así que de todo esto definitivamente es parte de Dios. O sea que ni siquiera la parte física, la parte material nos pertenece. Porque todo fue dado. Así es. Todo fue dado. Por lo tanto, ¿podríamos pensar en un Dios lejano? No, pues está con nosotros. Definitivamente no hay forma de que podamos pensar en un Dios lejano. Lo alejamos nosotros porque nos salimos y ahora ya no tiene entrada. ¿Sí? Y eso es lo que nos ha ido pues haciendo caer cada vez más en este, ¿cómo diríamos? Mundo de faltas, de pecado. Pero no, en el principio no fue así. Entendido esto, ahora ya tenemos la idea de cuál es llegar a nuestra nada. Es quitar la parte humana, quitar la parte de nuestras acciones sin la unión con la voluntad divina y adquirir nuevamente esa riqueza inmensa que Dios nos dotó en el momento de la creación. Así que no es despojarnos de todo, sino más bien yo diría es llenarnos de todo lo que Él puso en nosotros, ¿no? Y también puede servir el que nosotros reconozcamos que todo nos ha sido dado de Él. Todo lo material, todo lo espiritual, incluso dones y carácter y pues muchas cosas, ¿no? Todo ha sido dado por Él porque nosotros ¿de dónde lo íbamos a sacar? Así es. ¿No? Vamos a leer algunos fragmentos de los escritos de Jesús en Luisa. Empezamos aquí. Aquí. Dice, por decirlo de esta manera, otro de los requisitos indispensables para vivir en la divina voluntad es la verdadera humildad, que es no otra cosa sino el reconocimiento de nuestra nada. Jesús lo repite no pocas veces, sino múltiples ocasiones. Lo recomienda a Luisa llegar a su nada. O sea que lo que decíamos, la verdadera humildad es llegar a este punto, ¿no? Luego le dice que todas sus obras están formadas sobre la nada, que su principio es en esta, y que gracias a eso el todo puede hacer lo que quiere. Tan necesaria es esta condición que Jesús insiste en ella desde el inicio de su labor en Luisa y continúa insistiendo en ello durante el resto de su vida.
Repasemos algunos de los puntos, ¿verdad? Que esto nos va diciendo. Empezamos con la 372, que es de mayo 20, 1900. Dice: encontrándome fuera de mí misma, me parecía que fuese de noche y veía todo el universo, todo el orden de la naturaleza, el cielo estrellado, el silencio nocturno. En suma, me parecía que todo tenía un significado. Mientras esto miraba, me parecía que veía a nuestro Señor, que tomando la palabra acerca de lo que veía, ha dicho: toda la naturaleza invita al reposo. Pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Mira las estrellas centelleantes de luz moderada, no deslumbrante como el sol, el sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales, y que todo buscan un lugar, una cueva donde estarse en silencio y reposarse del cansancio de la vida. Si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma. Es necesario reposarse en su propio centro, que es Dios. Pero para poderse reposar en Dios, es necesario el silencio interior. Esto es lo que hablábamos al principio. Necesitamos llegar a nuestra nada, pero también en el silencio interior. O sea, a Dios se le encuentra, y uno puede llegar a tener una intimidad con Él solamente en ese espacio del silencio. Nunca en el bullicio, en la algarabía, o sea, todas esas manifestaciones externas de gran efusividad, de gran, no sé, euforia, nos dispersan de este interior. Y eso está desde el Evangelio, cuando Jesús dice: cuando quieras orar a tu Padre, hablar con tu Padre, entra en tu interior, cierra la puerta y ahí lo encontrarás. Nunca nos dice en el exterior. En alguna ocasión les dice a sus apóstoles, ahí en la obra de María Valtorta, que en la parte exterior, solamente siendo un gigante espiritualmente. Y luego les dice: y ustedes son pigmeos. Y yo creo que nosotros somos como pigmeos de pigmeos, o sea, somos pequeñísimos. Por lo tanto, el bullicio nos distrae. Entonces, esto que nos está diciendo aquí, es necesario el reposo, el silencio interior, ¿sí? Vamos a la otra. Dice que, dice el siguiente. Como al cuerpo le es necesario el silencio exterior. Así. Así como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente adormecer, pero ¿cuál es este silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos, en suma, a todo lo que no llama a Dios. A todo lo que no llama a Dios. Dice ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? El único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada, como era antes de que fuera creada. Y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Y esto es lo que decíamos hace un momento. Llego a la nada de quitarme lo mío. Llego a la nada de quitarme todos los deseos, las ambiciones, las ilusiones, todo lo que es humano, para retomar toda la riqueza que Él me dio al momento de ser creado. Y para eso es llegar a ese punto. Cuando dice deshacer el propio ser, no es el quitarse, el desaparecer, el diluirse en él, sino es quitarse todo lo humano que hemos ido labrando a través de nuestra vida, que es todo contrario a él, y poder llegar a ese punto de unión con todo lo que él nos dio, ¿no? Y dice: hija mía, todas las cosas tienen principio de la nada. Esta misma máquina del universo que tú ves con tanto orden, si antes de crearla hubiera estado llena de otras cosas, no habría podido poner mi mano creadora para hacerla con tanta maestría y dejarla tan espléndida y adornada.
A lo más habría podido deshacer todo lo que podía estar y después rehacerla como a mí me agradaba. Pero estamos siempre ahí, en que todas mis obras tienen principio de la nada. Y cuando hay mezcla de otras cosas, no es decoroso para mi majestad descender y obrar en el alma. No es decoroso. Por favor, esto entiéndase perfectamente. Y no está haciendo distinción entre determinado tipo de cosas o de obras, sino está poniéndolo en forma genérica, general. Cuando hay mezcla de otras cosas, ¿sí? O sea, que no está en la nada, no es decoroso, no es decoroso para él, para su majestad suprema, para su voluntad, descender a obrar en esa alma. Puede descender a morar, a habitar. Puede llegar incluso la Trinidad a inhabitar en aquella persona, pero no a obrar. Para obrar se requiere este total desapego de todo, ¿no? Dice, pero cuando el alma se reduce a la nada y sube a mí, y toma su ser en el mío, entonces yo obro como el Dios que soy, y el alma ahí encuentra el verdadero reposo. He aquí como todas las virtudes tienen principio en la humildad y en el aniquilamiento de sí mismo. Así es. Creo que también es muy claro. Hay una lectura que vamos ahorita a leer que es muy clara y que definitivamente no deja lugar a dudas, porque él nos dice perfectamente que todo lo que él quiere hacer es sin nosotros. Así es. Sin nosotros. Difícil entenderlo, definitivamente es difícil, porque primero no es entendible. Ahora, llegarlo a practicar, menos, si no lo entiendo, menos lo puedo practicar. ¿Sí? Por lo tanto, para llegarlo a practicar necesitaría de mi voluntad. Y eso es lo que no quiere él. Por eso, para llegar a esto, nunca debemos tratar de hacerlo por nosotros mismos. Nunca. Porque siempre tendremos que poner en juego nuestra voluntad y siempre tendremos que poner un obstáculo para que la divina voluntad venga a orar en nosotros. Así que toda nuestra atención la debemos poner en el pensar única y exclusivamente en su voluntad, en darle vida a su voluntad en nosotros, a que sea ella la que nos llene de todo lo suyo para poder llevar a cabo esa obra y estar siempre con la atención puesta en que nuestra obra se va a asociar a la obra divina. Y la obra divina hace todo. Por lo tanto, la obra que yo estoy haciendo no está limitándose nada más a lo que estoy llevando a cabo, sino que esa obra se extiende, por como es una obra divina, se extiende a todas las obras que Dios ha hecho. Y estamos concurriendo con la divinidad en la creación, estamos concurriendo con la divinidad en la redención, estamos concurriendo en la santificación, estamos tomando a todas las criaturas, sobre todo las humanas, para llevarles la posibilidad de tener un acto, de multiplicar un acto, pero un acto divino en los actos de ella. En fin, esto es infinito, totalmente infinito, ¿sí? Vamos a leer esta lecturita. Es la 305 de agosto 3, 1900. Y nos dice, encontrándome en mi habitual estado, estaba deseando y buscando a mi amante Jesús. Después de haberlo esperado largamente, ha venido y me ha dicho, hija mía, ¿por qué me buscas fuera de ti, mientras que podrías encontrarme más fácilmente dentro de ti? Cuando tú me quieras encontrar, entra en ti, llega hasta tu nada, y ahí, sin ti, en el brevísimo giro de tu nada, descubrirás los cimientos que
ha puesto en ti y las construcciones que ha levantado en ti el ser divino. Esfuérzate y ve. A ver, Bueno, es... increíble lo que nos dice. ¿Qué ibas a decir? ¿Que Bueno, qué? no iba yo a seguir, pero es No. sí, lo que es la nada, pero es dentro de uno, como él dice, o sea. Luisa siempre estaba con la idea de ver a Jesús. Sí, lo quería ver. Cuando no estaba Jesús presente, ella sufría, se desesperaba, lo buscaba, en fin. Entonces esto que le dice Jesús es algo que referido a eso. ¿Por qué me buscas fuera de ti? ¿Por qué me buscas fuera de ti? Mientras que yo estoy siempre dentro de ti. Pero condición sine qua non. Para encontrarlo, necesitamos entrar en nosotros, llegar a nuestra nada, esto que hemos ido hablando, y ahí, sin nosotros, sin las obras hechas por nuestra voluntad desunida de la voluntad divina, ahí estará Él. O sea que es la clave perfecta. Pero para llegar a eso, qué tremendos esfuerzos nos toca hacer, porque nunca le damos crédito a la palabra de Él. No reflexiones personales. Él lo quiere, Él lo va a hacer. Simplemente disponte, abandónate y listo. Como quizá un inicio, un principio de esto pudiera ser la contemplación, esa oración contemplativa, esa oración en donde el alma se deja totalmente ir en Dios, pensando solamente en Él, teniéndolo a Él y listo. Ese sería como un punto de partida. Dentro de la divina voluntad tenemos todas las obras de Dios para podernos fundir en ellas y no pensar en lo nuestro, sino pensar en esa obra y dejarnos ir totalmente con la mirada siempre puesta en Él, nunca en nosotros, ni en el exterior, ni en los demás, sino siempre en Él. Y eso nos sumirá totalmente en esa absoluta fusión con la divinidad. Eso nos ayuda mucho a interiorizarnos, ¿no, doctor? Como puede ser la creación, la redención, simplemente. Así es. La vida de Jesús. Seguimos con la misma. Dice, yo he mirado y he visto los sólidos cimientos y los muros altísimos que llegaban hasta el cielo. Pero lo que más me asombraba era que veía que el Señor había hecho este gran trabajo sobre mi nada. Y los muros estaban todos cerrados, sin ninguna apertura. Se veía solo en el techo una abertura que correspondía al cielo, y en esta abertura residía nuestro Señor. Sobre de una columna estable que sobresalía de los cimientos formados sobre la nada. Ahora, mientras estaba toda asombrada mirando al bendito Jesús, ha agregado: los cimientos formados en la nada significan que la mano divina obra ahí, donde está la nada, y jamás mezcla sus obras con las obras materiales. Los muros sin abertura alrededor significan que el alma no debe tener ninguna correspondencia con las cosas terrenas, tanto que no haya ningún peligro que pueda entrar ni siquiera un poco de polvo, porque todo está bien cerrado. La única correspondencia que dan estos muros es para el cielo, esto es, de la nada al cielo y del cielo a la nada. Otra vez la misma idea, ¿no? Y cuando hablamos de los muros sin puertas ni ventanas, es que estos son fabricados por Dios, que no es trabajo de la criatura, ¿sí? Así que el desapego y el abandono se convierten en naturales. Ya no hay un esfuerzo, ya no hay una acción de nosotros, sino es totalmente naturaleza en nosotros. Y la única salida, la única punto de referencia es el cielo, porque es en donde está abierto. No hacia la tierra, no puertas, no ventanas, no nada. Y así no nos distraerá de nada, ¿verdad? Y podríamos hablar de que esto es el silencio interior. Exacto.
El silencio interior que proviene de un silencio exterior porque ya no hay por dónde penetre. Ujú. ¿Qué significarían las puertas y las ventanas? Distracción. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos, sí. Nuestros Ojos, oídos. sentidos. Nosotros percibimos el mundo a través de puertas y ventanas, Claro. que son nuestros 5 sentidos y la soberbia. Ujú. O sea, 5 sentidos materiales y ese sentido interior que nace en el interior del alma y que es un vaporcito, como dice Jesús, un vaporcito que debemos disipar, pero si no lo disipamos nos lleva a la soberbia y esa soberbia abre puertas y ventanas y Ujú. nos vamos a salir, ¿sí? Y ahorita estos encierros que llega a tener la gente nos sirve mucho para interiorizarnos más. Por eso, exactamente, esa es Ujú. la idea. O sea, estamos viviendo en un momento muy especial que yo creo que nadie de los que estamos vivos hemos vivido antes. Nunca jamás. Ha habido pandemias anteriores, sí, muy graves, pero ya difícilmente alguna de las personas que estuvieron en ese tiempo están ahorita. Ujú. Allá serán una o dos, cuando mucho, ¿no? Ujú. Así que tenemos esta experiencia enorme en donde ahora, en vez de quejarnos de estar encerrados, de estar en cuarentena, deberíamos de alegrarnos porque es el momento en que podemos interiorizarnos totalmente en todo Con esto. Dios, claro que sí. ¿Sí? Vamos a la siguiente, doctor. Así es. La 409, de febrero 19, 1902. Hija mía, en el ministerio público es necesario el uso de la voz para hacerse entender, pero en el ministerio privado mi sola presencia basta para todo, porque verme y entender la armonía de mis virtudes para copiarlas en sí misma es lo mismo. Por lo tanto, la atención del alma debe estar en verme y en uniformarse en todo a las operaciones interiores del verbo, porque cuando yo atraigo al alma a mí, se puede decir, al menos por ese tiempo, que la tengo en mi presencia, que hace vida divina. Siendo mi luz como pincel para pintar, mis virtudes suministran los diferentes colores y el alma es como tela que recibe en sí el retrato de la imagen divina. Sucede como aquellos puentes altos que por cuanto más altos, tanto más precipitan a lo bajo una lluvia abundante. Así el alma ante mi presencia se pone en el estado que le conviene, o sea, en lo bajo, en la nada, tanto que se siente destruir, y la divinidad a torrentes hace llover la gracia sobre ella, y llega a sumergirla en sí mismo. Por eso debes estar contenta de todo si hablo, y contenta si no hablo. Ujú. De Así es. todas formas. Bueno, vamos a otra. La 8:17 de noviembre 18, 1907. Y Jesús, hija mía, ¿y tú te afliges porque te sientes reducida en la nada? Más bien te digo que por cuanto más la criatura se reduce en la nada, tanto más es llenada del todo. Y si fuera aún una sombra de sí que deja, esa sombra impide que yo me pueda dar todo, toda el alma. Y tú, regresar siempre en la nada significa que vas perdiendo tu ser humano para readquirir el divino. Es una fracción Perfecto. pequeña del libro 8, o sea, Ujú. de los inicios, pero donde queda perfectamente marcado Sí. exactamente todo lo que... Perdón, quiero hacer una pequeña aclaración. No hemos leído preguntas porque pienso que esto es Sí, muy, continuar. muy importante. Y si nos alcanza el tiempo, o sea, podremos leer algunas, pero yo creo que es mucho mejor seguir con la Sí. lectura para ir reafirmando esta necesidad de llegar a estos puntos, ¿sí? Y sobre todo al leer todo esto se van a contestar muchas Así es. preguntas. En- Ahora, en esta renuncia a todo, ya lo dijimos, pero hay que remarcarlo, debemos renunciar incluso a las virtudes, Ujú. porque las virtudes, como dijimos con la humildad, es un logro de la voluntad humana. La virtud nunca será vida del alma, nunca. La virtud se vuelve adorno del alma, o sea, una posesión, una pertenencia del alma. Por lo tanto, eso impide
la vida en la divina voluntad. Así que Jesús nos pide la renuncia incluso a las virtudes. Ojalá, las personas que las tengan entiendan esto. Afortunadamente o desafortunadamente, no sé, las personas que no teníamos virtudes no tuvimos que renunciar a nada. No tuvimos problema. O sea, pero en realidad se vuelve una ganancia. No, una ganancia no haber tenido esto, porque ya no tenemos que luchar contra eso. Y esto llega como algo así, como se dice, anillo al dedo, ahora que está de moda esa frase. Sí. Es como anillo al dedo porque tenemos toda la posibilidad de no vernos entorpecidos por esa lucha, por esa pertenencia. ¿Seguimos? La 11:25 de julio 4, 1912 nos dice. ¿Esta mañana? Sí, esta mañana después de la comunión estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, ¿a qué estado me he reducido? Parece que todo me huye, sufrimientos, virtudes, todo. Entonces Jesús, hija mía, ¿qué tienes? ¿Quieres perder el tiempo? ¿Quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto, en tu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar en ti. Has de saber que toda tú debes morir en mi voluntad, el sufrir, las virtudes, todo. Mi querer debe ser la tumba del alma, y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer, y de esa misma consumación resurgirá a vida más bella y nueva, así el alma, sepultada en mi voluntad, como dentro de una tumba, morirá al sufrir, a sus virtudes, a sus bienes espirituales, y resurgirá en todo a la vida divina. Entonces, otra vez lo vuelve a reafirmar, ¿no? O sea, debes renunciar a todo, a todo. Así debes morir en mi voluntad, sufrir virtudes, todo, listo, en la tumba del querer divino, ¿sí? Así que bueno, pues otra nos lo vuelve a reafirmar. Y luego dice algo que vale la pena leerlo, ¿no? Ay, hija mía. Perdón, que me perdí. Dice, ay, hija mía, parece que quieres imitar a los mundanos, que son llevados a lo que está en el tiempo y termina, y a lo que es eterno no lo toman en cuenta. Amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? ¿Por qué no quieres vivir solo de la vida de cielo, aún estando en la tierra? Mi querer es el amor, lo que no muere jamás. Así que para ti el sepulcro debe ser mi voluntad, la lápida que te debe encerrar, lapidar sin darte la esperanza de salir, es el amor. Y además, cada pensamiento que se refiere a sí mismo, aún sobre las mismas virtudes, es siempre un ganar para sí mismo y huir de la vida divina. En cambio, si el alma piensa solo en mí, me ve solo a mí, toma en ella la vida divina, y tomando la vida divina, huye la humana, y toma todos los bienes posibles. ¿Nos hemos entendido? ¿O hemos entendido? Pues sí. Entonces, bueno, las consecuencias de aceptar todo esto pues, son terribles para nosotros, ¿sí? Pues el todo, Dios, saldrá de nosotros, o mejor dicho, no podrá entrar. Si yo acepto todo esto de la voluntad humana, definitivamente pierdo al todo, ¿sí? Y podremos llegar a la santidad humana, pero a la divina, jamás. Definitivamente jamás. Vamos a otra lectura. Dice la 19:24, mayo 27, 1926. Hija mía, este sentir de más tu nada no se opone al vivir en mi querer, más bien es un deber tuyo. Todas mis obras están formadas sobre la nada, y por eso el todo puede hacer lo que quiere. Es un deber tuyo el llegar a tu nada, ¿sí? O sea, ella se estaba quejando de que se siente nada
Y bueno, aquí simplemente le dice, esto es el punto. Y luego continúa y dice, solo el hombre quiso hacer sin la voluntad de su creador. A ver, seguimos. Solo el hombre quiso hacer sin la voluntad de su creador, quiso hacer obrar su nada, creyéndose bueno a cualquier cosa. Y el todo, sintiéndose pospuesto por la nada, salió del hombre, el cual se redujo de superior a todos a estar por debajo de todos. Por eso haz que tu nada esté siempre en poder de mi querer, si quieres que la unidad de su luz obre en ti y llame a la nueva vida la finalidad de la creación. A veces, cuando pensamos, por ejemplo, en el demonio, nos admiramos de que de ser tan agraciado, de repente se dejara caer, ¿no? Tanto. Y nosotros pues realmente hicimos prácticamente lo mismo. Dice, el Padre Dengo nos dice que, dice el libro de cielo, que vivir en la divina voluntad es muy simple. Consiste solo en llamar a la divina voluntad de nuestras acciones y desaparecer, dándole lugar a Dios. Dios es un caballero, mientras encuentre algo en mí. No entra, respeta y espera. Dios creó todo de la nada, envió al Salvador a través de la nada de María. Nos salvó al llegar con su muerte a ser nada. Resucitó glorioso de la nada. Quiere reinar en su iglesia a través de la nada de cada uno de nosotros. El reino de su divina voluntad será cuando desaparezcamos nosotros en todo, para que Cristo sea todo en todos. Así es, Padre. Esta es exactamente el resumen de todo esto, ¿no? Y esto último que dice, o sea, creo que es conveniente el reafirmarlo. El reino de la divina voluntad es cuando todos hayamos desaparecido, quitado lo nuestro, para que sea todo lo de Dios en nosotros. Y ese es el triunfo de los corazones de Jesús y María. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es conducirnos a este punto, que es el punto del reino de la divina voluntad en nosotros. Y ese día María triunfará porque habrá llevado a todos sus hijos al corazón de Jesús, para que Él repita, viva su vida en nosotros. Y Jesús se sentirá total y absolutamente pagado por todo lo que hizo al ver los frutos de toda su vida, al ver los frutos de todo su sufrimiento, pero ahora ya en realidad, no en idea, sino en una realidad en donde todos seremos prácticamente igual vida divina. Y al final, quién sabe cuándo sea, no importa, o sea, pero al final, Cristo, que ya lo sometió todo a Él, ¿cómo lo sometió? Con esto. O sea, en el momento que cada alma se someta a la vida divina, se someta a la divina voluntad, cada alma estará sometiéndose prácticamente a Jesús, porque estaremos repitiendo su misma vida. Cuando todo haya sido sometido a Él, cuando la misma creación haya sido sometida a Él, por lo mismo que ahora la criatura sometió a la creación a su propia vida, y si la criatura se somete a Jesús, la creación va junto con ella, y entonces Jesús será, ya habiendo sometido todo, Él se someterá al Padre para que se haga lo que dice el Padre Dengo aquí, para que Dios sea todo en todos. Así es. Se cumple el Evangelio. Entonces, bueno, yo creo que definitivamente esto necesitamos irlo como entendiendo. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, que es hombre verdadero,
tuvo que darnos la muestra de todo esto que hemos ido diciendo. Y bueno, pues eso es en donde yo quisiera que entráramos un poquito para ver que no es disparatado la semejanza con Jesús, aún en despojarse de todo. Vamos a leer algo de lo que el Evangelio, las cartas de los apóstoles nos van a decir, ¿no? Vamos con Juan. Uh-huh. Es Juan 16, del 12 al 15. Dice Jesús: Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará hasta la verdad plena. No hablará de lo suyo, sino que hablará de lo mío. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Primera una declaración de Jesús que es categórica. Hablará de lo mío. El Espíritu Santo no va a venir a hablar de lo de Él. Va a venir a hablar de lo de Jesús. Pero Jesús dice, digo mío porque todo lo del Padre es mío. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, todo lo que Él hace, no es de Él, sino es del Padre llevado a través de Él. ¿Sí? Hay una frase de Jesús muy clara donde dice, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Es perfecto. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo que hace el sacerdote. Un sacerdote en el momento de la consagración o en el momento de cualquier sacramento, porque es a través de los sacramentos, pero la Eucaristía es como muy precisa. En el momento que el sacerdote está consagrando, ahí hay dos movimientos. El movimiento del sacerdote, que es un movimiento material, físico, tomar, elevar, hablar, o sea, tanto la hostia como el cáliz, y la obra de Jesús a través de él, haciendo la transubstanciación de aquellas materias en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso es un acto divino. Ese es un acto divino llevado a cabo a través de un hombre que tiene esta prerrogativa de poder consagrar así, cuando perdona los pecados. No es el sacerdote, es Jesús a través del sacerdote. Eso que era privilegio del sacerdote, ahora se vuelve común para todos, que sea Jesús obrando a través de los actos de la criatura para convertir en divino aquel acto y para dejar ese acto como una multiplicación de vida divina. Es increíble lo que estamos diciendo. Yo creo que no lo alcanzamos a entender, pero es realidad porque así nos lo ha dicho, ¿sí? Vamos a seguir con Juan. Juan 17. Es Juan 17 del 4 al 10. Dice, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado, y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío,
y yo he sido glorificado en ellos. Aquí hay una enormidad de cosas que hay que, que ir aclarando. Esto último, bueno, dice todo, perdón, todo lo que tú me has dado, o sea, por los que tú me has dado yo estoy rogando. No ruego por otros, no ruego por el mundo, ruego por los que tú me diste. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Unidad. Pero si nos vamos un poco más arriba, dice, yo he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado. Otra vez. Tuyos eran, pero tú me los diste. ¿Sí? Y han guardado tu palabra. ¿Por qué? Porque yo les di tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. Claro, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos. Por lo tanto, en una forma así muy light, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Nada. Todo fue del Padre. Todo es del Padre. Todo es del Padre. Él lleva a cabo la obra del Padre. No hay separación. ¿Sí? No hay separación. ¿Qué más podríamos tener? Vamos a hacer una pequeña reflexión. La vida nuestra tiene su inicio en el no ser. O sea, nosotros no somos cuando somos engendrados, no existimos. Ujú. Entonces, la vida tiene su inicio en el no ser físico. Todo proviene del espíritu. ¿Sí? Bueno. Ahora, todo lo necesario para llegar a ser está dispuesto. Y durante los 9 meses de embarazo que hemos estado en el vientre de nuestra madre, no hemos tenido que hacer absolutamente nada, nada. No decidimos nada, no decidimos ni la estatura, ni el color de la piel, ni el color del pelo, ni el color de los ojos. No decidimos nuestra capacidad mental, nuestra inteligencia, nuestro temperamento, nada. Así que todo lo que nosotros vamos a hacer está dispuesto. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que somos nos ha sido dado. O sea, creo que es muy sencillo entenderlo. Por eso decimos que cuando un niño nace, ¿qué es ese niño? Nada. Es mitad papá y mitad mamá. Ese es el punto. A partir de su primer respiro, empezará prácticamente ya a formar una vida propia, personal, y que se irá formando a través de los años hasta el día que muera. Bueno, pero el principio no tuvo ninguna injerencia el propio ser. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún mérito, nada de qué enorgullecernos, porque soy así, porque soy asá, porque yo fui, porque yo soy muy inteligente, porque yo soy muy fuerte, yo soy muy guapo, yo soy... Total vanidad de vanidades. Soberbia de la más exquisita, que esa es la soberbia de Satanás. O sea, todos nosotros hemos sido inoculados con esa soberbia de Satanás y yo creo que hasta la tenemos más exacerbada que él. O sea, porque nos creemos, bueno, maravillas, pero no llegamos a absolutamente a trabajar en ello. No es mérito nuestro. Tomando esto en cuenta, hagamos una pregunta. ¿No será lo mismo para nuestra naturaleza espiritual? ¿No será lo mismo para mi naturaleza espiritual, para mi alma, para mi espíritu, que son creados por Dios? No viene del hombre, sino viene de Dios. ¿Dios nos habrá dejado al azar? Dios habrá creado un alma y un espíritu y le ha dado 3 potencias del alma para que se maneje como quiera. Definitivamente no. Debe tener mucho más. Por lo tanto, si para la formación del cuerpo no hicimos nada,
para la formación de esa alma y de ese espíritu, no hicimos nada. Así que este sería como el punto de partida. Esa es nuestra nada. Esa es nuestra nada. Pues amigos, nos quedamos prácticamente al principio. Bueno, no al principio, pero creo que ha quedado más o menos claro lo que es esta nada y lo que es ese silencio interior que necesitamos para llegar exactamente a eso. Nos falta la parte quizá de la transformación, porque ahora que somos algo, necesitamos volver al punto de origen. Y esa es la transformación que debemos hacer. Eso pues lo veremos en el próximo programa. Y simplemente decirles que el día de hoy no estuvo con nosotros Alejandra por causas de fuerza mayor, pero esperemos que pronto la volvamos a tener con nosotros. Y agradecemos a Martita. Gracias, doctor. Y a ustedes, amigos, a Paris. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, amigos.